sesión. Estamos en la semana 19, de 21, ya vamos a acabar. Esta semana vamos a hablar acerca de la ley del momento oportuno. ¿Qué vamos a aprender? Dice, cuando ser un líder es tan importante como qué hacer y a dónde ir. Se los repito, cuando ser un líder es tan importante como qué hacer y a dónde ir. Cuando los líderes hacen lo correcto en el momento oportuno, el éxito es casi inevitable. El detalle es que en muchas ocasiones nosotros queremos hacer lo correcto, pero no en el momento adecuado, sino que estamos trabajando sin una estrategia y ahí no hay un éxito garantizado o el éxito se retrasa. Las personas, los principios y los procesos, cuando lo hacemos en el momento oportuno, pues convergen para producir un impacto increíble. Los resultados van a tocar no solamente al líder, sino también a los seguidores y a toda la organización. Cuando el líder adecuado y el momento oportuno también convergen, ocurren cosas increíbles. De hecho, Winston Churchill lo describe así. Llega un momento especial en la vida de cada uno, momento para el cual la persona ha nacido. Esa oportunidad especial, cuando la aprovecha, cumplirá su misión. Esa misión para la cual ha sido dotado en forma única. En ese momento haya la grandeza. Es su mejor hora. Así que leer la situación y saber qué hacer no es suficiente para tener éxito en el liderazgo. Cuando la acción correcta en el momento oportuno, ahí es cuando va a haber éxito. Todo lo demás tiene un precio que es muy, muy elevado. De eso es lo que vamos a estar hablando en el transcurso de esta semana. Entonces, hoy es día lunes, es día 1. Vamos a estar hablando en el transcurso de esta semana acerca de la vida de Esther. Y les voy a compartir el pensamiento del liderazgo del día de hoy, que dice: el momento oportuno convierte una buena decisión en la mejor decisión. Y la lectura bíblica se encuentra en... Ahí, se me fue. Ahí está. Esther, capítulo 2, versículo 1 al 23, capítulo 4, versículo 1 al 17, capítulo 5, versículo 1 al 5, capítulo 7, del versículo 1 al 8. Yo creo que si alguna vez nos ha tocado conducir un auto en la hora de mayor tráfico en una ciudad grande, pues nos vamos a dar cuenta que el tiempo lo es todo, ¿no? Donde yo vivo es una ciudad demasiado pequeña, donde nunca hay tráfico, donde llegar de una punta de la ciudad a la otra, 10 minutos estoy exagerando que hacemos de tiempo. Sin embargo, me ha tocado estar en ciudades grandes, México, Monterrey, por ejemplo, donde hay que considerar mucho tiempo de anticipación antes de salir de la casa para ir a cierto lugar, ¿no? Se puede hacer 40 minutos, se pueden hacer 2 horas, entonces hay que saber cuál es el momento oportuno para salir y por dónde, ¿no? De hecho, hay una anécdota que cuenta Josh McDowell acerca de una ocasión donde él estuvo en Buenos Aires, en Argentina, y menciona donde iban manejando y llegan a una intersección en el centro de la ciudad, pero donde convergen ahí 16 carriles de tránsito. Pero eso no era el problema principal, sino que era la hora de más tráfico, no había semáforos y ni tampoco había nadie que dirigiera el tránsito. Así que definitivamente ahí no era el lugar para una persona tímida, ¿no? La única manera de cruzar esa intersección era descubrir un pequeño espacio en el tránsito y pisarle el acelerador sin vacilar, sabiendo que si perdíamos esa oportunidad, pues ibas a quedar atascado ahí por otros 15 minutos.
Si la sincronización era buena, se podía cruzar ileso esa intersección. De otro modo, pues era casi seguro que tenías que ir al taller, ¿no? Cuenta este Josh, que estaba platicando la anécdota, que el conductor había conducido por allí antes y tenía buen sentido de la sincronización. De otro modo, pues no hubiera podido pasar por ahí ni aprovechar el momento oportuno, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo utilizamos el momento oportuno, por lo menos para manejarlo. Quise mencionarlo así con un ejemplo burdo para saber el momento oportuno también que podemos utilizar nosotros para el liderazgo, para los negocios, para cada área de nuestra vida. Para el líder el tiempo siempre obra en gran medida, del mismo modo que te acabo de poner el ejemplo este. Hay ciertas ventanas de oportunidad, así como para cruzar la intersección. Bueno, también hay en el liderazgo, donde si no nos arriesgamos a avanzar, nuestra eficiencia se puede quedar detenida, o peor, puede ser dañada permanentemente nuestra capacidad de dirigir a la gente. Mientras mayor sea el riesgo que tomemos, más esencial se hace que el tiempo sea el oportuno. Cuando seamos nosotros capaces de discernir una oportunidad buena y tomar la iniciativa de aprovecharla en el momento oportuno, el éxito es casi inevitable. Ahora, siempre hemos trabajado a fin de cuentas siempre hemos visto que los líderes no tienen éxito a menos que otra persona lo quiera, a menos de que otra persona lo ayude. Una persona sola, no existe un líder que por sí solo, sin equipo, sin apoyo, sin mentoreo, logre los resultados, ¿no? En el caso de Esther, tuvo la fortuna de tener a un mentor. El mentor que tuvo era Mardoqueo. Mardoqueo era primo de ella. Él constantemente le recordó la ley del momento oportuno. Como resultado, Esther aprendió a aprovechar los momentos oportunos de su vida y a transformar a un pueblo que estaba al borde de la aniquilación en el pueblo que iba a ser más respetado de la tierra. Cuando leemos, estudiamos un poco la vida de Esther, podemos notar que toda su vida es un estudio del momento oportuno. ¿Cómo funciona? Primero estuvo en el lugar adecuado. Esther nació en un periodo de la historia judía cuando su pueblo estaba en angustia y se había apartado de los mandamientos de Dios. O sea, nació en una época que era necesario que naciera. El pueblo tenía necesidad de liderazgo. Aunque un remanente de judíos había regresado a Israel después de 70 años de cautiverio, pues muchos permanecían en las ciudades de su exilio. Algunos eran bien considerados, pues, como miembros valiosos de su comunidad, mientras otros eran despreciados. La familia de Esther no había regresado a Israel, se había quedado en Persia, el lugar donde después ella sería necesaria. Entonces, nació en el lugar adecuado y se quedó ahí en el lugar adecuado. Un líder, pues no nos podemos dar el lujo como líderes de no mirar el cuadro completo. Podemos tener la tendencia a dedicarle tiempo a pensar en los hechos que están pasando, ¿no? Como proveer mejor a nuestra familia, el decir cómo le puedo dar mejor calidad de vida a mi familia. Podemos pensar eso, sin embargo, ocupamos ver el cuadro completo. No nada más se trata de eso, sino que si somos líderes, ocupamos trabajar y crecer en nuestro liderazgo y ver cómo le vamos a hacer al futuro. No dejar de ver esa parte del cuadro por la necesidad primordial de atender a nuestra familia, que es muy importante, ¿no? Pero hay que ver el cuadro completo. O no podemos ver cómo hacer crecer la empresa, tampoco descuidando el cuadro completo. No hay nada malo pensar en estas dos cosas, ¿no? Me refiero
que hay que ver todo en general. Pero si creemos, así como lo creo yo en este momento, que venimos a esta vida a cumplir algo más grande, pues un propósito tan importante como el de Esther, el momento oportuno de los acontecimientos comienza a tener más sentido y el modo de enfocar las decisiones adquiere mucha importancia. Es fácil pensar que una persona en el lugar adecuado, en el momento oportuno, puede ser coincidencia. ¡Ay, qué suerte! ¿No? Tuvo por ejemplo, escuchaba una anécdota, ¿no? De que le ofrecieron a un doctor que fuera el encargado de un hospital muy prestigiado y dice, mira qué suerte, sin embargo no había sido la suerte, ¿no? Sino que había sido que había tenido la carrera adecuada, había estudiado lo adecuado y estuvo en el momento oportuno y aprovechó la oportunidad. Estuvo en el momento oportuno. No es coincidencia. Cuando un líder sigue a Dios, nada es casualidad. En el caso de Esther, pues no es difícil imaginar lo que hubiera sido del pueblo judío al que ella pertenecía si ella no hubiera nacido en ese tiempo y en ese lugar. El pueblo judío hubiera sufrido algo muy devastador, como así parecido a lo que sufrieron en los tiempos de Hitler, ¿no? Sin embargo, pues ella nació en el lugar que debía, en la fecha adecuada, para que cuando tuviera la edad adecuada pudiera salvar a su pueblo. Entonces nació en el lugar adecuado. Ahora, al principio, quizás Esther no hizo mucho caso de la destitución de la reina de aquel entonces, que había sido la reina Basti, ni del concurso imperial de belleza del rey que estaba en ese momento, que era el rey Asuero, para hallar una nueva reina. O sea, hicieron un concurso de belleza para buscar una nueva reina. A final de cuentas ella pues no se consideraba en ese puesto, pues era huérfana y como la mayoría de la gente pues llevaba una existencia común, ella no se miraba ni con posibilidades, ¿no? No tenía razón para sospechar que ella podría ganar el concurso. Sin embargo, pronto se encontró en el palacio del rey y con el consejo del eunuco real y de su primo Mardoqueo, que era su mentor, aprovechó la ocasión y ganó a su favor. Entonces, estuvo también con las personas adecuadas, que fue el eunuco y el real y su primo Mardoqueo, que lo estuvo ayudando también para lograr ser reina. Entonces logró con esto la posición también adecuada. Esther comenzó a captar el propósito de Dios para ella cuando el rey la seleccionó como su nueva reina. En poco tiempo pasó de ser una huérfana que vivía en la tierra de cautiverio hasta convertirse en la mujer con la posición más elevada del mundo. Entonces ahora ya estuvo en la posición adecuada. Y dense cuenta cómo todo esto, nacer en el lugar adecuado, estar en el lugar adecuado, conocer a la persona adecuada, estar en la posición adecuada, le va a dar el plan adecuado y luego le va a dar el momento oportuno para actuar. Cuando fue reina, tuvo la humildad y discernimiento suficiente para escuchar el consejo de Mardoqueo. Juntos habían decidido pues no revelarle al rey su procedencia. Ojo, porque ella no era ni de la misma clase ni de la misma raza que tenía el rey. Ella era judía, que estaba en el exilio. Cuando supo del plan de Amán para realizar un holocausto con los judíos, por eso el ejemplo ahorita que les ponía de Hitler, pues Mardoqueo se dio cuenta que alguien tenía que actuar. Y pues supo que la persona ideal para actuar era Esther. Ella fue obediente al llamado de Dios. Entonces, ya que tuvieron el plan adecuado, ya que estaba casada con el rey, ya que había pasado cierto tiempo, ya que había ganado su confianza, entonces encontró la manera para llegar con el rey, llegar al rey y hablar en favor de su raza judía, ¿no? Entonces, encontró el momento oportuno, esperó el tiempo adecuado para
poder interceder a favor de los judíos. Y tuvo éxito. Cuando todo pasó, descubrió el valor del momento oportuno en todas las decisiones que tenía. Aprendió que cuando los líderes tienen a Dios de su lado y se esfuerzan continuamente para hacerlo justo en ese momento, el éxito los sigue en cualquier lugar. ¿Okay? Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando decisiones a diestra y siniestra sin esperar el momento adecuado, el momento oportuno, nada más accionando por accionar, o peor aún, nos estamos paralizando y tampoco tomamos acción en el momento oportuno, nos quedamos en el semáforo, nos quedamos en la intersección, recordemos no hay semáforo, nos quedamos en la intersección parados y hay una oportunidad de avanzar y no la aprovechamos, nos quedamos paralizados y nos quedamos ahí otros 15 minutos, nada más que en la vida no son 15 minutos, a lo mejor es otro año, o a lo mejor 5 años más nos quedamos donde mismo. Entonces, ¿cómo estamos aprovechando ese momento? ¿Sí lo estamos aprovechando o no? ¿Ok? Entonces, con esto te hago la pregunta de reflexión, que dice, ¿consideras el momento oportuno cuando tomas una decisión? Te la repito, ¿consideras el momento oportuno cuando tomas una decisión o estamos tomando las decisiones nada más a como vengan, a como Dios nos dé a entender, o con esa o prontitud nada más de accionar en el momento ya, si, aunque no sea el momento oportuno, o nos estamos retrasando nuestras decisiones? ¿Ok? Bueno, pues con eso terminamos el día de ahora.